Pues muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al quinto encuentro de Ciencia, Tecnología y Sociedad en tiempos fragmentados del Seminario Abierto Ciencia y Tecnología en Contexto, organizado por la Universidad Nacional en Cuyo y por el Tecnológico de Monterrey. En esta ocasión la plática va a ser impartida por nuestro compañero Manuel Cebral, licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela. El doctor tiene además una maestría en Aprendizaje Estadístico y Minería de Datos por la UNED y otra en Arte, Filosofía y Creatividad por la Universidad de Valencia. Para el día de hoy nos ha preparado una presentación que lleva por título La importancia de la inteligencia artificial en la redefinición de algunas de las filosofías del siglo XXI. Desde que Aristóteles, nos adelantaba días atrás, el doctor Manuel Cebral, definió al ser humano como aquel que hace un uso privilegiado de la razón y la palabra, nunca estuvo tan en entredicho esa exclusividad de la especie como hoy en día ante la inminencia de las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial pone en entredicho muchas de las supuestas evidencias incuestionables que definen y limitan la racionalidad filosófica y nos obliga a pensar el propio pensamiento desde nuevos lugares. Con el fin de adentrarnos en estas cuestiones, el doctor Cebral nos esbozará los elementos más importantes de las propuestas de algunas de las filosofías contemporáneas que asumen este cambio de perspectiva. Esperamos, en verdad, que ello sea del interés de todas y todos ustedes, ya que entendemos que esta invitación a la reflexión que el doctor Cebral nos extiende versa sobre una de las cuestiones de mayor importancia con las que tiene que vérselas la filosofía contemporánea. Pues muchísimas gracias nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Doctor Cebral, adelante, por favor. Muchas gracias, Javier. Gracias a los presentes también pues, por asistir y por compartir conmigo este espacio. Bueno, realmente pues, creo que voy a tratar, ¿no?, de hacerles llegar pues, estas reflexiones en las que vengo trabajando un poco en los últimos años, quizá meses también, de manera más especial. Y bueno, pues cuando Javi me propone hacer una sesión, ¿no?, aquí con ustedes, pues precisamente pienso en esto, ¿no?, en cómo estos aspectos de la reflexión pues tocan directamente con creo yo que con muchas de las problemáticas y cuestiones que subyacen a esta relación de ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir una presentación que luego también se la puedo hacer llegar, porque a lo mejor ahí no toda la información me voy a detener en ella, entonces a lo mejor quieren observar o repasar alguna cosa más en detenimiento. Entonces luego se la paso por el chat. Pero bueno, un poco la idea era esta, ¿no?, de pensar la inteligencia artificial y cómo es el surgimiento, ¿no?, de la inteligencia artificial, pues redefine, obliga a moverse, ¿no?, a las posiciones filosóficas contemporáneas, ¿no? Pues desde luego es un hecho pues bastante, creo que insólito y contundente, digamos, en la actualidad, como para dejarlo, digamos, a un lado. Y bueno, pues la inteligencia es algo que ha estado en juego, ¿no?, desde que la filosofía es filosofía. Quizá rivalizada en cierta medida con la sabiduría, ¿no?, con ese concepto de sabiduría más griego, pero igualmente pues es absolutamente colindante, ¿no?, y es, creo que, muy pertinente. Entonces, bueno, vamos a ver algunas de estas cuestiones. Quería empezar con esta reflexión que plantea Ray Brassier, a propósito de Churchland. Yo, bueno, accedo sobre todo a Churchland a través de Brassier. Es también un poco, bueno, es bastante elaborado y amplio el pensamiento de Churchland en concreto. Churchland es un filósofo, digamos, de la mente y de la cognición, aunque en este caso la reflexión empieza un poco antes de Churchland, ¿no?, que es con su maestro, digamos, su maestro, que es Willards, ¿no? Lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, la idea fundamental que plantea en un principio Willards, incluso antes que Churchland, y que luego Churchland recoge, es esta diferenciación entre imagen manifiesta e imagen científica, ¿no? O sea, pues la imagen manifiesta vendría siendo pues la que tiene el ser humano de sí mismo, un poco una especie de imagen preteórica, ¿no?, pues la inmediatez, ¿no?,
que está muy claramente representada, por ejemplo, en la fenomenología de Husserl o en el Dasein de Heidegger, pero incluso podemos remontarnos a Descartes con el cogito ergo sum, ¿no? Con ese acceso, digamos, ese privilegio que tiene la filosofía para acceder a un correlato inmediato, ¿no? Natural de la experiencia, frente a una imagen científica, ¿no? Que precisamente se viene, digamos, construyendo a partir de Descartes también, pues que tiene que ver con un modelo que es construido, ¿no? A través de esas reglas que Descartes también explicita y que Galileo aplica, y después Newton y en general pues la ciencia moderna, y que Kant justifica, ¿no? con sus esquemas trascendentales, que viene siendo pues entender eso, que esa misma percepción o experiencia de la realidad podemos, de alguna manera simultánea o paralela, también, bueno, precisamente va a estar en juego esta relación entre ambas imágenes, ¿no? Pero en principio vamos a decir que de una manera simultánea puede accederse a ella, ¿no? Es decir, pues eso, la imagen que nos proporciona la ciencia de la experiencia, pues como constructo deductivo nomológico que constantemente está en modificación, ¿no? Pues por ahí, por ejemplo, podemos pensar la filosofía de la ciencia, cómo ha categorizado, cómo ha estudiado la evolución a través de los paradigmas en Kuhn o en otros filósofos de la ciencia, ¿no? Es decir, desde la filosofía podemos repensar la actividad científica, ¿no? Sin embargo, esta posibilidad, digamos, este privilegio filosófico va a ser puesto en entredicho ya por Wilfrid Sellars, ¿no? En su libro Empirismo y filosofía de la mente, que es ya del 56, propone esto de que, digamos que, pues que básicamente que la imagen manifiesta es también una especie de constructo, ¿no? Es decir, no es igual que la imagen científica está construida, también la imagen manifiesta se puede, digamos que, reconstruir a nivel de lo que él llama actitudes proposicionales, ¿no? Esto va a ser fundamental también. Esto de las actitudes proposicionales son, digamos, pues elementos más pequeños que, pues eso, que subyacen, que constituyen, que están debajo, ¿no? De la percepción supuestamente natural, ¿no? Esto va a revolucionar en general la psicología y las teorías de la percepción, y va a dar lugar a la teoría cognitiva, ¿no? Y de ahí después el cognitivismo también. Básicamente hasta entonces lo que había en psicología era o bien psicoanálisis o bien conductismo, ¿no? Estaba bastante, digamos, polarizado el campo de estudio, y entonces o nos ateníamos a un rigor, a una descripción, digamos, pues eso, muy superficial de la actitud psicológica, ¿no? A través de hechos observables conductistas, o nos íbamos a una especie de interpretación pues más arqueológica, genealógica, en la versión, digamos, freudiana, ¿no? Y psicoanalítica. Entonces, bueno, esto es lo que pone en cuestión Sellars, y viene diciendo un poco que, pues que la imagen científica critica el hecho de que termine siempre subordinada a la imagen manifiesta, ¿no? Es decir, que se vea como una especie de subordinación. Es decir, en la medida en que, vamos a decir, ambas percepciones o principalmente podemos poner el conductismo, principalmente, ¿no? como alternativa estrictamente científica. Otra cosa sería el psicoanálisis, pero por lo menos el conductismo. Bueno, el psicoanálisis tiene otra serie de críticas, por supuesto, ¿no? En las que, digamos, desde esta perspectiva más analítica no se entra ya, ¿no? Pero, digamos que la otra opción, que sería más científica, el conductismo, pues siempre se pensaría, y en general la imagen que nos da la ciencia también de otros dominios, ¿no? De la realidad, como puede ser el físico, el químico, cualquier otro, pues termina, ¿no? En esta subordinación o desacreditación hasta cierto punto respecto de la imagen manifiesta, ¿no? Entonces, según Sellars, no debe atribuirse este tipo de subordinación. Es decir, no se puede decir que, pues como hacen de nuevo Heidegger, incluso Wittgenstein, son algunos de los referentes, ¿no? de la crítica de Sellars, de privilegiar y de desplazar
digamos, la perspectiva científica, ¿no?, con respecto a la actitud natural, sería una suerte de reduccionismo filosófico, ¿no?, que no tiene legitimidad. O sea, por lo menos él trata de quitarle legitimidad y de explicitar, digamos, pues un poco el paralelismo, o sea, la equidistancia, ¿no?, la equipotencia, podríamos decir, de las dos perspectivas, ¿no? Ahora bien, y aquí es donde entra Churchland, los Churchland en realidad, porque saben que es un matrimonio donde los dos son bastante activos, ¿no?, en todo este tema de la neurociencia y el cognitivismo, es dar un paso más que Sellars, ¿no?, un paso bastante arriesgado, por otro lado, bastante, digamos, pues eso, intrépido y polémico, como vamos a ver, que es que nos dicen, bueno, por un lado está esta opción, ¿no?, podríamos decir, la imagen manifiesta, digamos, está por encima, es previa a la imagen científica. Por lo tanto, la imagen científica se debe entender como una especie, pues eso, de refinamiento de la percepción, pero como una forma elaborada, mediada, ¿no?, pues como en la base del objetivismo, ¿no?, lo que podemos entender por objetividad, precisamente como esa puesta enfrente, como esa, digamos, construcción, remodelación, ¿no?, de la percepción natural, ¿no? Entonces, es una especie de, pues eso, de funcionalismo, ¿verdad?, la imagen científica respecto a la imagen manifiesta. O podemos entender que, bueno, no, la imagen científica es la verdadera y la imagen manifiesta, pues, es una consecuencia, o sea, pues es una forma de simplificación o de, bueno, vamos a decir, de integración, ¿no? Las dos, la imagen manifiesta se explica por la imagen científica, ¿no? Básicamente, esta sería la segunda opción, ¿no? La tercera opción tendría que ver con que ambas son autónomas e independientes. Esta sería exactamente la posición de Sellars, ¿no? Es decir, hay una convivencia entre las dos imágenes y son dos formas de acceder al mundo, pues eso, autónomas, y no tienen por qué, o sea, no se tiene que subordinar la imagen científica a la manifiesta, pero tampoco tiene que pasar el contrario, ¿no?, según Sellars. Y el punto de vista de Churchland, que es un poco la pregunta de qué pasaría si se reemplazase por completo la imagen manifiesta por la imagen científica. Es decir, realmente la imagen manifiesta, pues, es precaria, es una imagen mucho más burda, digamos, de grano gordo, ¿no?, y no da cuenta de todo lo que está pasando, digamos, en el fenómeno de la percepción, ¿no? Entonces, dice, realmente, ¿por qué no cambiar el modelo? Siempre estamos, bueno, principalmente la crítica al funcionalismo, ¿no?, siempre estamos subordinando a la imagen científica a la manifiesta, pero también incluso la crítica a la convivencia, ¿no? Es decir, ya vamos a decir que realmente la imagen científica es verídica, es más rigurosa, ¿no?, aunque también se pueda estar constantemente remodelando y remodificando, o sea, no necesitamos la imagen manifiesta, ¿no? Entonces sería más cercana a esta opción, pero ya realmente borrando la imagen manifiesta, ¿no?, la posición de Churchland. Después, por ejemplo, esto es lo que Churchland denomina materialismo eliminativo. Dice, pues, esta tesis en la que nuestra concepción de sentido común de los fenómenos psicológicos constituye una teoría radicalmente falsa, una teoría tan fundamentalmente defectuosa que tanto los principios como la ontología de esa teoría eventualmente serán desplazados en lugar de reducirse suavemente por una neurociencia completa. Nuestro entendimiento mutuo, incluso nuestra introspección, pueden ser reconstituidos dentro del marco conceptual de la neurociencia completa, una teoría que podemos esperar que sea mucho más poderosa que la psicología del sentido común, a la que desplaza, y más sustancialmente integrada, ¿no?, dentro de la ciencia física en general. Es decir, pues que la psicología ya no sea, digamos, pues que un reducto relativamente adyacente, ¿no?, o sea, relativamente desplazado respecto al resto de ciencias, sino que esté sustancialmente integrada en nuestra visión e interacción con el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues propone este modelo neurocomputacional que va a dar mucho de sí desde su propuesta, ¿no? O sea, que hoy en día obviamente pues, tiene un gran peso y una gran preponderancia, que viene siendo pues, una forma de entender esto que decíamos que Sellars explicaba de manera proposicional, ¿no? Digamos, esta profundización en el conductismo que hace Sellars
a través de estas actitudes proposicionales, ¿no? Pues deseos, inquietudes, certezas, o sea, todo ese mundo proposicional que subyacía en la percepción en Sellars, digamos que Churchland lo moleculariza más, podríamos decir, o yo por lo menos lo digo así, pero bueno, él lo que dice es que, digamos, ese mundo proposicional que postula Sellars, que está debajo del behaviorismo, ¿no? Del conductismo, en realidad se puede estudiar a través de lo que él llama transformaciones vectoriales, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues básicamente es una especie de mapa, de geometría de la percepción y de descomposición, ¿no? De esas actitudes proposicionales en conexiones vectoriales de redes, ¿no? De estos networks que especialmente pues, a través de todo el desarrollo computacional de las Artificial Neural Networks se puede reconstituir, ¿no? Entonces, digamos que lo que nos permite la neurocomputación es explicitar la posibilidad de un espacio generativo, topológico, va a decir en otros momentos, geométrico topológico, ahí depende un poco cómo entendamos geometría o topología, pero bueno, más o menos se refiere ahí a lo mismo, en la que, bueno, pues eso, a través de las conexiones y de los pesos que tienen estas conexiones, pues se redefinen y se pueden explicar, digamos, la percepción, ¿no? Y la superficie, digamos, del comportamiento, ¿no? Bueno, esto es un poco la base, ¿no? De la crítica de Churchland. Después, bueno, Brasier en concreto lo lleva a una serie de problemáticas, lo vamos a ver ahora a continuación, pero bueno, para explicitar un poco más la crítica de Churchland, después valga esta cita, cualquier oración declarativa a la que un hablante daría un asentimiento seguro es meramente una proyección unidimensional, ¿no? O sea, esta especie de asentimiento proposicional al que se agarra Sellars es para Churchland una especie de eso, de proyección unidimensional de algo que en realidad es una especie de sólido tetra o pentadimensional, o sea, pues eso, un espacio de una geometría o una topología mucho más amplia y diversa, ¿no? Que es en realidad este elemento pentadimensional o multidimensional, como le queremos llamar, es una especie de, bueno, pues en el que se recoge realmente el aspecto cinemático, ¿no? de la percepción. Al ser proyecciones de esa realidad interior, tal como tales oraciones contienen información significativa sobre ella y por lo tanto son aptas para funcionar como elementos de un sistema de comunicación. O sea, la actitud proposicional puede funcionar como un sistema de comunicación, de hecho funciona, no se puede negar, ¿no? Pero como son proyecciones, digamos, unidimensionales, o sea, simplificaciones, reflejan solo una parte de la realidad proyectada. Por lo tanto, no son aptos para representar la realidad más profunda en todos sus aspectos cinemáticos, dinámicos e incluso normativamente relevantes, ¿no? Esto se refuerza, por ejemplo, en algunos filósofos neurocognitivistas más contemporáneos que Churchland, como Metzinger, que, haciendo referencia a un texto de Drafman, lo vamos a ver también brevemente después, bueno, tengo un poco repetido algunas notas, pero bueno, básicamente es esta idea, por ejemplo, aludiendo a este otro estudio de Raffman, que habla de los Raffmaqualia, que serían estas discriminaciones perceptuales más simples, ¿no? De lo que somos capaces de recordar, de lo que somos capaces de distinguir explícitamente cuando percibimos un fenómeno, ¿no? Es decir, bueno, pues basado, por ejemplo, en la teoría de que somos capaces de distinguir muchos más tonos de aquellos para los que tenemos conceptos, ¿no? Tanto visualmente como auditivamente. Entonces, digamos, todo este mundo de perceptivo que efectivamente podemos llegar a constatar, ¿no? De manera experiencial, pero no de manera proposicional, pues hace referencia también a esta realidad, digamos, subyacente a la percepción, ¿no? Entonces, bueno, no se sigue que sean absolutamente irrepresentables o inaccesibles, ¿no? O sea, realmente podemos acceder a ellos, pero nos dice Metzinger desde el punto de vista de tercera persona, ¿no? Y aquí de nuevo, pues entra el punto de vista neurocomputacional, ¿no? Es decir, es posible atender a ellos eso en tercera persona, como una especie de desplazamiento que no sea precisamente esa inmediatez de la imagen manifiesta. Y, por ejemplo, pueden contribuir a describir cosas como causas ambientales o influencia en el comportamiento, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, Metzinger
acaba afirmando esto de que la neurofenomenología es posible, pero la fenomenología es imposible, ¿no? O sea, es posible una neurofenomenología en el sentido de que podemos acceder en tercera persona, ¿no?, a este mundo latente de la percepción, más molecular, ¿no?, más subyacente, pero no podemos hacerlo en primera persona como pretende la fenomenología, ¿no? Sin embargo, sí es posible, pues da la puerta, ¿no?, deja la puerta abierta a esta especie de neurofenomenología, ¿no? Bueno, aquí se lo dejo también por si lo quieren visitar brevemente. Perdón. Quería activar los subtítulos. Aquí están. Este es Metzinger. Perdón, no estoy compartiendo sonido, ¿verdad? A ver si ahora se escucha. Of my leg with the trousers or the plants the brain creates. It's a prediction about what the next sensory stimulus will be, and that creates a model. So the first thing one has to understand is that in terms of conscious experience, we live inside a model. It's the best hypothesis the brain has about what to expect in the next milliseconds or so. That is what we are consciously experiencing. So this has not been optimized over millions of years to be the correct or veridical representation of the world around us. It has been optimized to make us have many children, to copy our genes effectively, to deny our mortality, to have an optimism bias. So this model is not an optimal model from a scientific point of view. It's an optimal model from the point of view of evolutionary dynamics. It's a result of millions of years of selection. Now that básicamente esta idea, ¿no?, de que bueno, está interesante toda la entrevista, pero bueno, por tiempo obviamente no la ponemos toda, pero tiene que ver con ese acceso a la parte, digamos, subfenoménica o neurofenoménica, ¿no?, de la percepción, que también llega a denominar como esa parte oscura, ¿no? Es decir, también hace referencia a este cerramiento autoepistémico, ¿no? Es decir, se necesita cerrar, digamos, el modelo perceptivo, fenomenológico de la experiencia, pues para, de alguna manera, pues para tener esa sustancialidad, ¿no?, de la experiencia, pero eso no significa que el modelo como tal, digamos, sea de por sí cerrado, ¿no?, sino que está también alimentado por un murmullo, podríamos decir, pues por toda una subexperiencia que lo constituye, ¿no? Bueno, esto es un poco el panorama desde el que se posiciona, por ejemplo, Brasier, o que desde el que podemos entender también esta versión del realismo especulativo, ¿no? Es decir, partiendo de esta crítica, ya desde un terreno más propiamente filosófico, y también me parece, bueno, va a ser relevante para los nexos que vamos a ver después, ¿no? Y que, digamos, sí, podemos decir esto, ¿no?, que la filosofía realmente contemporánea, en concreto desde Francia, desde el pensamiento francés, aunque Brasier está en una posición muy, muy ambivalente, ¿no?, porque él realmente practica una filosofía muy analítica, pero tiene también unas conexiones, o sea, él es inglés realmente, pero tiene digamos, muchas conexiones con el pensamiento francés. Va a utilizar estos argumentos de Churchland y Metzinger, incorporándolos ya plenamente a la filosofía y formulando este realismo especulativo, ¿no? Es decir, tanto Churchland como Metzinger invocan una serie de procesos que no podemos obviar, ¿no?, que son esos procesos inconscientes y subsimbólicos, ¿no?, subproposicionales, que hacen injustificable la experiencia de la actitud natural y la imagen manifiesta, pero objeta a Churchland en concreto
que finalmente desemboca, esta es la crítica que antes les introducía, que desemboca en una especie de apriorismo neurocomputacional, ¿no? Es decir, ahí digamos que la forma de terminar su crítica en Churchland es complicada, ¿no? Porque digamos que avanza en una especie de callejón sin salida, o por lo menos así lo pinta Brassier, en el cual dice, bueno, entonces, ¿qué entidad tiene el mundo, ¿no? Si la mente tiene una entidad neurocomputacional, el mundo también, entonces es una especie de apriorismo neurocomputacional, ¿no? Porque parece que la estructura última del mundo, el fundamento, la ontología, ¿no? Es necesaria, o sea, tiene una forma neurocomputacional, ¿no? Entonces eso también es bastante controvertido, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona cerebro-mundo? Es lo que pregunta Brassier, que dice que no llega a resolver Churchland. Entonces, frente a ello, en general, pues Brassier, junto con otras filosofías que también se pueden reunir, que para que Brassier particularmente es el que reúne este concepto de realismo especulativo, como la de Graham Harman, o, bueno, sobre todo también Quentin Meillassoux, en sus versiones, digamos, más americana y más francesa, digamos que la hipótesis eliminativa, este materialismo eliminativo de Churchland, dice, nos debe de conducir a afirmar, o por lo menos a él le conduce, y a estos otros, digamos, pensadores que les menciono, les conduce a afirmar la necesidad de la independencia del mundo, ¿no? Respecto de nuestros postulados, en este caso neurocomputacionales, ¿no? Es decir, necesitamos, o sea, para no caer en ese apriorismo, pues una de las soluciones, que también viene apoyada por otro tipo de justificaciones, pues viene siendo esta de decir, no, es que el mundo es absolutamente independiente. O sea, existe como tal, pero de una manera absolutamente independiente, con una causalidad que no se puede manejar en términos de causalidad, digamos, que nosotros podemos descifrar de ninguna manera. Más bien es una contingencia absoluta en términos de Meillassoux, pero tiene, digamos, una potencia, una preponderancia pues, absoluta, mayor que la que nosotros podamos alcanzar a pensar, ¿no? Entonces, digamos que esta es la manera de evitar caer en ese apriorismo computacional, pero derivado de la crítica neurocomputacional a la imagen manifiesta, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos de el realismo especulativo, lo llega a afirmar Brassier como una especie de radicalización de la metafísica del eliminativismo de Churchland, ¿no? Bueno, hasta aquí, al final decidí por presentarles tres, también por tiempo y por no cargarlo demasiado. Decidí, digamos, presentarles estas tres opciones, ¿no? Esta primera tiene que ver pues, con Churchland, Metzinger y Brassier. Vamos a ver esta segunda, que tiene que ver con David Roden, que vamos a ver después una tercera que tiene que ver con Negarestani, ¿no? Otro filósofo también del panorama actual, ¿no? Entonces, David Roden, en concreto, retoma el pensamiento del realismo especulativo, particularmente de Brassier, y también muchos de los aspectos de Churchland y de Metzinger, en su texto, por ejemplo, de 2015, Posthuman Life. Básicamente lo que hace Roden, bueno, se sitúa también en el debate un poco, si conocen, del poshumanismo, ¿no? Donde está, por ejemplo, Braidotti o Francesca Ferrando, que, digamos, que niegan, bueno, que discuten con el transhumanismo, ¿no? Y que proponen que el poshumanismo surge pues, con un nivel conceptual, a un nivel de construcción del concepto humano, el concepto humanismo, ¿no? Y de su impronta en la sociedad contemporánea, también en el diseño de la tecnología, como una tecnología antropocéntrica. Digamos que esta crítica del poshumanismo, pues bueno, Roden le da cierta credibilidad o le da cierta categoría, podríamos decir, pero al mismo tiempo va a ser a su vez muy crítico con este poshumanismo que él denomina poshumanismo crítico, ¿no? Bueno, los propios Braidotti y Ferrando, bueno, Ferrando se llega a posicionar en lo que ya denomina un poshumanismo filosófico y Braidotti sí, creo que más propiamente podemos hablar de poshumanismo crítico, ¿no? Es decir, el problema es que pasa con estos poshumanismos algo muy semejante a lo que ya Churchland y después también Brassier criticaron de la filosofía en su conjunto. Es decir, no se toma suficientemente en serio los hallazgos científicos, ¿no? Es decir, no se toma suficientemente en serio la posibilidad de que lo poshumano como tal surja, ¿no? Es decir,
pues de que las tecnologías, digamos, de reconstrucción de la mente y de, bueno, y muchas otras que vamos a ver a continuación brevemente, puedan dar lugar, va a decir Roden, a una interrupción, a un momento de desconexión, a una ruptura, ¿no? Y de ahí se agarra también a esa inquietud por la ruptura y por la simetría, ¿no?, que estaba latente en el realismo especulativo de Brasil, ¿no? Esto del mundo es radicalmente diferente, es asimétricamente, es una asimetría absoluta, es una interrupción, o sea, la contingencia del mundo tiene una potencia de contingencia y de interrupción total, ¿no? O sea, no, sin discusión, ¿no? Entonces, de la misma manera, Roden dice, bueno, la tecnología y la irrupción de lo poshumano tiene, frente al humanismo y frente al antropocentrismo, no se puede afrontar como una deconstrucción, porque eso sigue dándole continuidad, aunque quieran que no, a lo poshumano, ¿no? Llega a decir esto, bueno, al decir que ya somos poshumanos, que es algo que llegan a decir Baidotti y Ferrando, niegan que realmente la posibilidad de lo poshumano surja, ¿no? Entonces, frente a ello, pensar la posibilidad de lo poshumano como una interrupción y una disrupción posible, o sea, posible e inminente incluso, ¿no? O sea, sin ningún tipo de esto, también lo desarrollaba sin ningún tipo de connotación ética, ¿no? Ni transhumanista en el sentido de mejora, ni poshumanismo crítico, poshumanista crítica, digamos, en el sentido de, pues bueno, de recelo, podríamos decir, ¿no? Como de prevención, ¿no? Bueno, ya muy brevemente, esto lo paso por encima, vuelvo a citar a Churchland, Roden, ¿no? Y, por ejemplo, pues una idea que tiene Churchland en esto de que, igual que se comunican dos partes, para ver un poco sobre el terreno lo que nos quiere decir Roden, ¿no? Él plantea estos escenarios como posibles, ¿no? Pues igual que las dos partes del hemisferio se conectan, nos dice Churchland, ¿por qué no? Y son dos partes independientes, un poco los hemisferios cerebrales son como, pues eso, órganos, piezas, elementos independientes. Pues igual que están conectados entre sí, ¿por qué, nos dice Churchland, no se pueden conectar diferentes cerebros, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, hacer que un equipo de hockey, un equipo de ballet, cualquier tipo de organización conjunta, de trabajo conjunto, pues lo haga a través de una especie de cerebro interconectado, ¿no? O por ejemplo, pues habla también este concepto de neurotopía, también basado en este texto de Hardcastle, en el cual, digamos, agarrándose o refiriéndose a esta idea también de la asimetría, ¿no?, que hay entre la naturaleza del dolor y la ubicación, ¿no?, de dónde se siente ese dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eso también se podría recrear de manera neurocomputacional, neurocognitiva, y hacer un mundo en el que, en ese sentido de neurotopía, en el que, por ejemplo, cuando alguien le hace daño a otra persona, pues lo sienta esa persona, ¿no? Entonces, digamos que eso sería pues, una especie también de revolución, unas implicaciones éticas totales, ¿no? O sea, pues, el daño que hacemos a los demás lo estaríamos sintiendo en nuestro propio cuerpo, ¿no? Bueno, aquí muy brevemente, algunas referencias que aparecen en Roden también son este tipo de experimentos, ¿no?, en los cuales a través de energía cerebral pues está demostrado que podemos mover elementos, ¿no? Es decir, se puede programar de tal manera este tipo de dispositivos para que nuestras ondas cerebrales pues, tengan una repercusión robótica en el exterior, ¿no?, y que nosotros podamos controlar cosas con la mente, ¿no? Entonces, esto también es un avance que da que pensar bastante, creo, ¿no?, con respecto a las posibilidades fácticas, digamos, de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, en general las posiciones de Roden hacen una especie de glosario, ¿no?, muy al estilo del poshumanismo, donde pues esto nos dice, bueno, pues tenemos el poshumanismo especulativo, que sería este pensamiento centrado en el ser humano, pero se opone al pensamiento de la tecnología centrada en el humano, pero estudiando a fondo las implicaciones, digamos, científicas y tecnológicas, ¿no?, modernas. Poshumanismo crítico seguiría también criticando el antropocentrismo, pero bueno, vamos a ver que no lo critica lo suficiente, ¿no? Bueno, lo hemos visto ya, que digamos, desde esa deconstrucción no se toma suficientemente en serio las implicaciones tecnocientíficas.
El realismo especulativo, lo hemos visto también, ¿no? Que afirma esa radical separación entre humano y mundo, criticando sobre todo pues, la filosofía kantiana y postkantiana. O sea, sería una especie de filosofía precrítica en ciertos aspectos, ¿no? Y así también se define en muchas ocasiones, ¿no? Y Roden especialmente hace énfasis en cómo es precisamente el trascendentalismo, ¿no? Lo que llega a denominar trascendentalismo, el aspecto a criticar, ¿no? de la filosofía contemporánea. Lo vamos a ver a continuación también. Y bueno, y el naturalismo filosófico, que sería la afirmación de esa imagen manifiesta que los realistas especulativos se habrían ocupado particularmente de desmontar, ¿no? Entonces, ante esta pregunta, ante la ruptura, digamos, del naturalismo científico, incluso nos dice Roden, nos recuerda Roden que el realismo especulativo se llega a replantear también, como les decía, la prioridad de la imagen científica. En eso va más allá de Churchland, ¿no? Para no caer en ese apriorismo, recuerden, Brassier ponía esa nota de decir, bueno, no quiere decir que el mundo se tenga que reducir a un cientificismo de la experiencia, ¿no? y del conocimiento, ¿no? Entonces ahí surge un poco la pregunta, entonces, bueno, ¿qué hacemos con la ciencia, ¿no? O sea, ¿qué lugar tiene ante este tipo de retos, ¿no? Porque claro, realmente la solución de Brassier es un poco desalentadora, ¿no? Porque por lo menos en 2007, que realmente es cuando publica su texto, tengo que ver más cómo es el seguimiento, ¿no? de Brassier, pero bueno, en principio es el único texto como tal, es el único libro publicado por Brassier, pero tiene muchas otras conferencias y artículos. Pero bueno, es el único libro que tiene Nihil and Bound, ¿no? Nihil desencadenado, ilustración o extinción. O sea, realmente la alternativa que nos deja Brassier es la extinción. O sea, bueno, no pone la extinción como una verdad, digamos, irrebatible, ¿no? Digamos, y absolutamente articuladora, ¿no? Entonces, bueno, para no caer en eso, probablemente, pues Roden dice, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Entonces, con la imagen científica y tecnológica, cómo nos afecta como especie, ¿no? Entonces ahí plantea este concepto de amplios descendentes, es decir, tenemos que pensar en un poshumanismo, en unos seres poshumanos de manera amplia, a partir de entendiendo por amplia el hecho de que no podemos limitar la descendencia poshumana a descendientes exclusivamente nuestros en un sentido estricto, ¿no? Sino incluyendo en esta descendencia a descendientes candidatos ya a una poshumanidad. Es decir, que haya un salto generacional en algún momento en el cual exista esa ruptura entre humanidad y una generación que ya pueda empezar a considerarse poshumana, ¿no? Pues, por ejemplo, a través de tecnologías, él las engloba en este NBIC, ¿no? Que son tecnologías nanobioinfocognitivas, ¿no? O sea, no es una tecnología solo, ¿no? Sino a través del acoplamiento y la posibilidad que tienen la conjunción, ¿no? La convergencia de diferentes tecnologías, digamos que hacen que puedan trascender un funcionalismo estricto y puedan dar lugar a algo nuevo, ¿no? Algo, digamos, que no está previsto todavía en ninguna tecnología como tal, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, eso, a través de modificaciones biotécnicas del proceso reproductivo, como la clonación humana, la introducción de material genético transgénico artificial, o procesos aparentemente exóticos como el upload mind, ¿no? Como la carga mental, ¿no? Pues una especie eso de traslación de estas operaciones neurocognitivas a una memoria artificial que pueda regenerar o reproducirlas, ¿no? Propiamente, pues, la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, de nuevo aquí tampoco me paro mucho en esto, aunque tiene varias anotaciones muy interesantes. O sea, básicamente a lo que se refiere Roden es muy parecido a lo que en su momento se refiere Churchland. Él lo basa también en estos estudios de Clearmans y Howe y Clark, especialmente Clark, en este texto, 2013. Luego tienen las referencias al final.
bueno, pues básicamente digamos que ese es un poco lo que les decíamos antes cuando hablamos de esta topología o geometría no proposicional, ¿no? Es decir, las redes neuronales artificiales nos permiten una especie pues, de network por capas en el cual pues, se pueden recrear supuestamente, o parece que hay esa potencialidad, ¿no? Y en eso se está trabajando, de emular los mecanismos por los cuales las redes asociativas superiores del cerebro monitorean, evalúan procesamientos de redes dependientes de unas de otras, ¿no? Y van seleccionando, digamos que por capas, ¿no? Van seleccionando modelos y por lo tanto se va configurando a través eso, de diferentes perceptores que están basados bueno, de hecho el perceptrón en su momento lo explicó, creo que Florian lo explicó en su charla, ¿verdad? Tiene esa capacidad, ¿no?, de generar un input y un output, pero al mismo tiempo estar gobernado por una especie, o sea, al mismo tiempo que tiene esa capacidad discreta, ¿no?, de seleccionar un sí y un no, ¿no?, de tener esa capacidad binaria, ¿no?, de operación, tiene también una capacidad gradual, ¿no?, intensiva, con umbrales y pesos que determinan la acción, ¿no?, de cada punto de la red. Pero al mismo tiempo, no solo eso, ¿no?, sino que al mismo tiempo esto está inserto en multitud de capas que cada vez con los avances tecnológicos pues son más capas, ¿no?, en el deep learning y en las nuevas redes neuronales, pues estas capas pueden sumar no sé cuántas mil, pues se generaría esa especie de estructura, ¿no?, de estructura, digamos, más fina, ¿no?, de procesamiento, que tendría que ver con todo lo que Kurzweil y Metzinger aludían, ¿no? De hecho, Clark llega a referirse, ya en términos filosóficos, que es muy interesante, que esta estructura podría sustituir o podría emular o nos debería hacer pensar en los a priori kantianos, ¿no? Es decir, igual que en Kant existen estos niveles de capas, ¿no?, de sensibilidad, conocimiento, o sea, razón, entendimiento, perdón, y razón, ¿no?, como un tercer nivel más especulativo y regulativo, pues de la misma manera, o sea, pero todavía más refinado, por eso en ese sentido el prefijo hiper, ¿no?, digamos, las redes neuronales pues nos permitirían discriminar y procesar toda esta gama de perceptiva, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo insiste en esta idea de que es un espacio no simbólico, es decir, no proposicional, pero introduce también algunos matices en los cuales Roden empieza a introducir la fenomenología, curiosamente, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, la fenomenología o la filosofía contemporánea, para ser más precisos, pero también aspectos de fenomenología. Pues, por ejemplo, este concepto de repetición en Derrida o en Deleuze y Guattari es aplicable a la lógica de las redes neuronales. O sea, puede explicar el trabajo no simbólico, entendiendo símbolo como unidad finitamente diferenciada y repetible, ¿no? Es decir, cerrada, en el sentido de cerrada y, sí, finita, ¿no? Es decir, somos capaces, por ejemplo, de repetir una melodía o de repetir un color, por poner los dos ejemplos básicos, de manera más fina de lo que lo son nuestros conceptos, ¿no? Es decir, tenemos la capacidad de iteración, que es, como les digo, pues eso, más precisa que nuestra capacidad proposicional de generar repetición, ¿no? Y de generar, digamos, de acceder al repertorio de la memoria, ¿no? Al repertorio cultural, memórico, simbólico. Entonces, símbolo en un sentido más, pues más fino, más, bueno, pues en este sentido de iterativo, ¿no?, que ya estaría presente en la filosofía, ¿no?, contemporánea. Bueno, aquí está Roden. Sé que voy por 42 minutos, espero que no me quede mucho. No tendrían por qué ser sujetos de discurso los poshumanos. Es posible que existan poshumanos con poder de computación que no necesiten ignorar las diferencias contextuales, es decir, que realmente trabajen en ese espacio de trabajo no simbólico, en esa especie de lugar de iteración y de repetibilidad derridiano o deleuziano, ¿no?, en el sentido de la filosofía contemporánea también. Y, por tanto,
puede que no sea posible apropiado entenderlas como actitudes proposicionales, ¿no? O sea, pueden existir pues, humanos que trabajen ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que denomina un dark phenomenology, aludiendo también a ese espacio oscuro que estaba en Metzinger, ¿no? Y digamos que, bueno, pues también incluso alude a los Rathmann qualia, ¿no? Que veíamos antes en Metzinger, o añade esta otra referencia de Mandik que nos habla el caso ¿cómo es? Bueno, el caso de la percepción del color, el abismo aparente entre discriminación e identificación es enorme, con diferencias discriminantes que suman alrededor de 10 millones en comparación con el léxico de color alrededor de 30, ¿no? Colores que podemos lingüísticamente, simbólicamente, en el sentido de símbolo en el que normalmente solemos entenderlo, dar cuenta, ¿no? Desbordamiento fenomenológico, ¿no? Nos viene también a referir a este fenómeno, a este aspecto, a esta experiencia, ¿no? En el cual, pues eso, nuestra fenomenología, entendida en el sentido estricto, está desbordada, ¿no? Otro nuevo ejemplo sería este de George Sperling, en el cual pues, pone a unos sujetos en torno a una reproducción alfanumérica de 12 caracteres y solo pueden recordar 4 de ellos, ¿no? Pero sin embargo sí que perciben el hecho de que hay muchos más, ¿no? Pero el grano, digamos, de su memoria es más burdo, como les decía, del que experiencia, ¿no? También Bloch, en ese sentido, habla precisamente de este concepto de desbordamiento, de nuestra disponibilidad atencional. Entonces, digamos que no se puede hacer depender, llega a esta conclusión, ¿no? Los vínculos o sea, como no se puede hacer depender la información sensorial respecto a los circuitos de la memoria, ¿no? Hay ahí una ruptura entre una y otra, por lo menos si hablamos de memoria en el sentido humano, ¿no? Entonces ahí Roden nos va a proponer una fenomenología sin estructura trascendental, es decir, va a retomar, ¿no? Igual que retoma la filosofía, y en esto también por el título, ¿no? De cómo afecta a redefinir las filosofías, ¿no? Contemporáneas, la inteligencia artificial, aquí en Roden se ve muy claro, es un poco la inspiración en gran medida del título, tiene que ver precisamente con esto, ¿no? O sea, vale, podemos hablar de una fenomenología, pero sin estructura, es decir, no podemos operar una fenomenología para excluir la posibilidad de otros modos de ser poshumanos que puedan estar diferentemente estructurados al nuestro, ¿no? O sea, puede haber fenomenologías estructuradas de una manera completamente diferente a la nuestra, ¿no? O sea, pues que perciban el tiempo de otra manera, o que no perciban el tiempo, o que perciban 3, 4, 5 dimensiones de tiempo diferentes, o de espacio, ¿no? Que son básicamente esas dos, son los pilares, ¿no? De nuestra, según Kant, ¿verdad? De nuestra estructura perceptiva, y también, pues, en gran medida, según Husserl. Bueno, el cuerpo también en Husserl, habría que ver ahí cómo podemos hacer esta comparación estrictamente, ¿no? Pero bueno, básicamente esta idea de que hay una fenomenología, pero sin estructura trascendental que dé cuenta de ella de manera exclusiva, ¿no? Algo parecido también a lo que Metzinger hablaba de una fenomenología en tercera persona, ¿no? O sea, una fenomenología, neurofenomenología, que en este caso, pues, para Roden es una fenomenología sin estructura trascendental. Bueno, nos queda entonces la parte de Negarestani. Voy a tratar de ser también aquí más o menos breve y directo, espero que me lleve unos 10-15 minutos, entendiendo que no me quiero pasar mucho de una hora. ¿Cómo vamos, Javi? Javier, ¿me puedes orientar cómo quieres que lo hagamos? ¿Quieres que corte ya? ¿Quieres que No, síguele por ahí, sigue, no te preocupes. Sí. Ok. Por mi parte, adelante, por favor. Bueno, en el caso de Negarestani, de manera bastante provocadora, creo, es un autor iraní, realmente es un fenómeno. Yo tengo la suerte de que nos seguimos en Twitter y que me alimenta mis digamos, elucubraciones, ¿no? Pero bueno, en concreto, él tiene un libro que fue muy exitoso, que es una especie de novela
absolutamente indescriptible, absolutamente indescriptible. O sea, va más allá de lo... Piensen en un Cortázar elevado a n, en el sentido de que, bueno, pues Cortázar obviamente rompió, ¿no?, en su momento, pero tiene una novela que es Ciclonopedia, que es una cosa, ya les digo, muy salvaje. Pero en este otro texto, también de manera provocadora, cambia totalmente de estilo y propone este texto de inteligencia y espíritu, ¿no? Pues para dialogar precisamente con el fenómeno de la inteligencia artificial y decir que básicamente no podemos reducir la inteligencia al concepto ingenieril, digamos, ¿no?, de la inteligencia artificial. O sea, eso es un reduccionismo. La inteligencia es algo mucho más complejo, con una historia mucho más amplia y de mucho más calado que la que puede ser, pues, un programa de inteligencia artificial que, digamos, que emule, ¿no?, simplemente, pues, una interacción humana y nos haga pensar que estamos con un ser humano, ¿no? O sea, entonces, el programa de inteligencia artificial tiene unas consecuencias mucho más, digamos, como les digo, de mucho más calado, que son espirituales propiamente, ¿no? O sea, espirituales en el sentido más genuinamente filosófico, es decir, en el sentido hegeliano. Pues un poco de manera hasta cierto punto incluso caprichosa, ¿no?, con este cambio de estilo también que les digo, él hasta cierto punto creo que lo entiende así, bueno, dice, podría haber escogido otro filósofo, pero vamos a hacerlo a través de Hegel, ¿no? Entonces, a través de Hegel, y también como una forma de redefinición, ¿no?, de las filosofías, aunque Hegel no sea exactamente contemporáneo, pero es posible reinterpretar el fenómeno de la inteligencia artificial a través de ese concepto de ciencia, de sociedad, de lenguaje, de lógica, que está en Hegel, ¿no? Entonces, particularmente el programa de inteligencia artificial AGI, o sea, la AGI, bueno, muchos ya lo sabrán, pero lo indico muy brevemente, tiene que ver con una inteligencia artificial general, ¿no? Es decir, no una inteligencia artificial que responda a un problema concreto, sino que sea, a su vez, capaz de enfrentarse a problemas nuevos para los cuales no está programada, ¿no? Pues básicamente lo que supuestamente nosotros somos capaces de hacer, ¿no?, adaptarnos a nuevas circunstancias y nuevos contextos y reformular nuestras propias bases. Esto va a ser muy importante para Negarestani, es lo que, digamos, más radicalmente le va a llevar a la afirmación de Hegel, ¿no?, en ese sentido que tiene Hegel de que la razón, la inteligencia, el pensamiento, la mente, en el esquema hegeliano, recuerden que constantemente acude a sus bases, ¿no?, y se reformula en relación a sus bases, ¿no? Entonces, el hecho de que las bases no sean fijas, sino que acompañen al propio movimiento y surgimiento, ¿no?, de la razón o de la mente, pues es una de las razones más poderosas, digamos, más influyentes, ¿no?, más decisivas para que opte por este camino, ¿no? Entonces, bueno, es un programa que trata de aunar filosofía contemporánea, entendida como intersección entre lingüística, lógica e informática, ¿no? En concreto, la inteligencia, el programa AGI, tal como está planteado, y la filosofía, nos dice Negarestani, tienen un vínculo muy concreto, ¿no?, que es el propósito de emancipar el propio conocimiento, ¿no? O sea, en el fondo, pues la filosofía supuestamente, tal como la piensan, por ejemplo, Kant y Hegel, de manera, o podemos decir, entre Kant y Hegel, ¿no?, como uno de los momentos cúlmenes de la filosofía, pues precisamente se basa en la generación de esa autoconciencia crítica, ¿no? Es decir, pues bueno, Kant ya nos decía, ¿no?, el pensamiento que se juzga a sí mismo, ¿no?, o sea, la razón que pone en el banquillo a la propia razón, ¿no? Entonces, en el sentido de autoconciencia que Hegel retoma y desarrolla también como autoconciencia crítica, ¿no? Con los matices que pueda tener la crítica en Hegel, o que para algunos pueda tener, que eso también creo que puede ser matizable, ¿no?, hasta cierto punto o en gran medida, pero bueno, en principio pues sí estaría, ¿no?, ese aspecto. Y Negarestani lo va a explotar mucho, ¿no?, en su texto. O sea, nos va a dar una visión de Hegel realmente donde se agudiza el aspecto crítico de una manera que a veces, con una lectura, digamos, más externa, superficial de Hegel, no llegamos quizás a percibir, ¿no? Entonces hace esta diferenciación entre aplanamiento de la función y integración funcional, ¿no? El aplanamiento sería la versión más ingenieril, digamos, más simplista de la inteligencia, entendiéndola como una función plana, ¿no?, como una función que necesita ejecutar algo, mientras que la integración funcional tiene que ver precisamente con, por ejemplo, las fases del espíritu para Hegel, ¿no? Es decir, cómo en Hegel la función a través del proceso dialéctico, histórico y autocrítico, ¿no? ¿Sí? Ok.
de la razón, ¿no? Se va formando, se va dando consistencia a la propia razón, ¿no? Entonces, bueno. El 10 de mayo es acá en el volcán. Nos hace referencia por ahí un micrófono que está por ahí activo, no sé si pueden apagar. Donde digamos que el modelo de inteligencia de Hegel nos dice Galestani es el primero que trasciende una visión más individual de la razón y de la inteligencia que todavía estaba en Kant en muy grande medida, ¿no? Quizá en Kant se sale de eso pues, cuando apela sobre todo en la tercera crítica, ¿no? y en el aspecto más regulativo, ¿no? de la razón, que tiene esos aspectos más políticos y digamos, sociales, de ponerse en lugar de otro y todo esto. Esto, como saben, se acentúa todavía más en Hegel, dando, digamos, cabida pues, a una especie de sociología de formalización, o sea, como que la razón tiene una entidad social en ese elemento negativo, ¿no? En ese segundo, en lo que es la negación, ¿no? En el elemento, digamos, mediador, ¿no? De la síntesis, pues eso, como un medio de comunicación, no solo como un medio de comunicación y discurso público, sino como un espacio semántico dentro del cual para Negrestani pueden converger también, precisamente en ese espacio, ¿no? que promulga Hegel, la computación y la lógica, ¿no? En todo lo que es el aspecto formal de la filosofía hegeliana. Entonces, bueno, para realizar esta integración funcional no se trata de encontrar una llave maestra, no se trata de encontrar una solución concreta, una función que resuelva, una ecuación que resuelva nada, sino en qué medida la inteligencia artificial, el programa AGI, puede generar pues, un modelo que modifique sus condiciones de realización a través, pues eso, de la propia formalización de la razón en un sentido más cambiante, ¿no? Como es el del movimiento hegeliano. En el sentido crítico, ¿no? En el sentido, les digo que cómo lleva la crítica, la negación en Hegel a un aspecto mucho más, más drástico, digamos, más acentuado, más agudo, ¿no? En general, Hegel ya habría afirmado esto de que en el fondo subyace en Hegel también esta noción de artificialidad de la mente, es decir, no tiene nunca una naturaleza determinada, siempre se está cambiando a sí misma, es el oficio de aplicarse a sí misma, es la historia de la artificialización. Cualquier cosa expuesto en esta historia está expuesto a una reconstitución completa. Todo inefable quedará teóricamente desencantado y todo sagrado quedará prácticamente desantificado, ¿no? En ese sentido también la fuerza de la crítica hegeliana, ¿no? A pesar de otras lecturas, digamos, probablemente más simplistas o de otro tipo, que puedan entender pues, que eso que Hegel finalmente hipostasia también una forma de razón. Pero bueno, como les digo, Negrestani va un poco más allá de Hegel, lo utiliza, ¿no? De una manera pues, más egoísta o más particular, ¿no? Bueno, ya terminando, lenguaje, abstracción y computación serían la plataforma, ¿no? Desde la cual poder pensar el Dasein y el Geist, ¿no? ese ser ahí, el espíritu que han pensado filósofos como Hegel y Heidegger, se necesitan pensar para Negrestani desde las nuevas formas de formalización que implican la abstracción, que implican la computación, ¿no? Y no necesariamente la abstracción, el lenguaje al que termina Heidegger, que le lleva ese elemento poético, ¿no? Y más vago, no, llevarlo a una materialización, una formalización, o sea, un elemento objetivo mucho más definido, más riguroso, digamos, o más con nuevas potencias, ¿no? Que es el lenguaje computacional. Y bueno, pues cita un poco esa operación de desemantificación y resemantificación que radica en la formalización del lenguaje y que ahora estaría para Negrestani en el lenguaje computacional y no en el lenguaje, digamos, proposicional natural, ¿no? Bueno, esto, algunas virtudes de la computación es que permite una comprensión cualitativa de los datos, una selectividad y al mismo tiempo reduce significativamente el tamaño del modelo, permitiendo la complejidad y al mismo tiempo dándole un aspecto dinámico y multiagente. Y
sería posibilitador de una serie de habilidades neurocognitivas cualitativamente diferentes, ¿no? Además, resaltando siempre ese aspecto de sociabilidad, ¿no? Es decir, debemos de pensar la AGI siempre desde esa sociabilidad, por ejemplo, o sea, no crear una máquina de por sí inteligente aislada, sino cómo se relaciona esa máquina con los humanos, con los niños, con otras máquinas, cómo se relacionan las máquinas entre sí. Es a través de esa sociabilidad de la máquina, que también viene muy a cuento de nuestro programa, ¿no? Una de las claves, ¿no?, que si atendemos a Hegel, está en el progreso, digamos, está inscrita en el progreso de la propia ciencia, ¿no? El aspecto social, ese segundo momento constante al que se refiere Negarestani, de cómo se formaliza hoy en día, ¿no? Lo que Hegel pensó en su momento, cómo se formaliza hoy en día, o sea, cuál es la sociabilidad de la razón, del conocimiento, de la ciencia, cuál es su aspecto formal, lingüístico, no es el mismo. Hoy en día es ese aspecto computacional y del mismo modo debe de pensarse en la coyuntura, digamos, compleja y digamos, actual, ¿no?, del lenguaje, de la ciencia y de sus consensos sociales, ¿no? Incluso éticos, ¿no? Esto es lo interesante también. O sea, en el fondo, y esta es una ya de las conclusiones, ya con esto termino, que creo que se pueden extraer, ¿no? Bueno, dejo aquí algunas preguntas más que conclusiones como a modo de discusión. Un segundo. Que tendrían que ver con, pues por ejemplo, qué crédito tiene la imagen manifiesta y el reduccionismo filosófico, ¿no?, tal como lo plantea Choslan. Es decir, esto nos debe hacer pensar sobre la pertinencia de la filosofía y la sociología de la ciencia, digamos, su carácter más, digamos, de superioridad o de subordinación, ¿no?, con respecto a la imagen científica, y en general que los filósofos nos tomemos más en serio la imagen científica, sin necesidad de caer en el cientificismo. Ese es el difícil equilibrio que nos toca, creo yo, uno de ellos, que aborda particularmente Roden y también Negarestani, ¿no? Roden lo aborda, bueno, y Brasier lo aborda también a su manera, ¿no?, a través de esa asimetría radical, ¿no?, entre mundo y conciencia o pensamiento. Roden particularmente retoma o hace valer filosofías contemporáneas, pero, digamos, pensándolas, lo que yo estoy llamando ahí, desde el otro lado, ¿no? O sea, pensándolas ya desde la ruptura, desde la posibilidad de que a través de esos amplios descendientes surja una interrupción genealógica, podríamos decir, en lo que es la especie, y, por lo tanto, hay algunas filosofías que nos podrían ayudar a pensar, pero ya desde otro marco trascendental, desde otra estructura trascendental ambigua, digamos, desconocida, y en eso, o sea, radicalmente asimétrica y, por lo tanto, rupturista, en el sentido de Brasier o de Meillasux, el realismo especulativo, pero desde un poshumanismo especulativo. Me parece atractivo e interesante el paso de Roden, en el sentido de que no se queda, como les digo, podríamos decir, en la impotencia, o no un poco, a la que parece que el realismo especulativo como tal nos condena, o Negarestani, que llega a debatir con Roden, lo llega a citar explícitamente en su texto Inteligencia y Espíritu, y digamos que llevaría el subjetivismo, o sea, en el fondo estaría muy pensado todavía desde el yo y desde el problema kantiano de la estructura individual, el problema, mientras que Negarestani dice, bueno, ok con Roden, pero, por simplificar un poco, por decirlo de manera más coloquial, vamos a llevar de eso al diálogo social, al segundo momento colectivo, formal, ¿no?, del conocimiento y de la ciencia, ¿no? Entonces, vamos a llevarlo a no solo como una especie de reto individual, sino qué connotaciones tiene esto, o cómo se puede ya pensar esto, cómo se da esto en el contexto de la ciencia actual. Pero, y ahí entonces cabe marcar también este aspecto que les estaba diciendo, pero entendiendo la ciencia siempre, y eso es una solución que realmente proporciona Negarestani a través de Hegel, ¿no? Entendiendo, o sea, la solución de Negarestani es que debemos de entender ciencia en el sentido hegeliano, ¿no? Es decir, la ciencia es ética también. Es decir, la ciencia es sociabilidad, ¿no? La ciencia es, bueno, pues en el sentido propiamente hegeliano, ¿no?, con toda la fuerza
que tiene la ética, el espíritu y la interobjetividad, digamos, en Hegel, ¿no? Y en general el aspecto de cómo el modelo computacional supera, también como debate, ¿no?, que subyace a estas tres ideas, supera las limitaciones logocentristas, bueno, pues un poco en Roden con una posibilidad más indefinida, pero en Negarestani como digamos, como una realidad del espíritu objetivo que debemos de incorporar y asimilar, ¿no? Un poco, esto sería transversal a las otras. Entonces, bueno, espero haber sido más o menos claro. Como les digo, les paso las referencias y la presentación y ahí tienen un poco, bueno, luego pues, si quieren consultar más detenidamente estas referencias. Y hasta aquí termino. Pues muchísimas gracias, Manuel. Si te parece que quitamos ahí, perfecto, la presentación. Pues nuevamente, muchas gracias. Comprendo perfectamente por qué decías al principio, ¿no? Que los ibas a compartir el material porque necesitamos revisarlo. Es extraordinario el esfuerzo que has realizado, ¿no?, para acercarnos a autores que en mi caso, sinceramente, a veces ni sabía de su existencia. ¿Sí? Entonces, pues tendré que volver sobre ellos. Y bueno, pues si ya de por sí ya tenías un montón, ¿no?, que nos has estado diciendo, que se nos has estado compartiendo, que nos has estado introduciendo autores, posibilidades, etcétera. La sección de la discusión me ha encantado, ¿no? Me ha encantado porque además nos permite que este momento de intervención sea distinto. Digo, porque podemos irnos a algo más tradicional, ¿no?, como algo que hayas dicho, que nos hayas motivado a pensar a lo largo de la plática, o hacer alusión a alguna de las discusiones que estás planteando, que supongo que son los actuales. Entonces, pues abro micrófono. ¿Quién quiere hacer los primeros comentarios? ¿Puedo? Sí, por favor, adelante. En realidad, solo 2 comentarios desde la ignorancia también de estos temas, ¿no?, de lo novedoso que por ahí suena la visión de algunos autores que uno no conoce. Bueno, darle las gracias a Manuel por habernos abierto ese campo. De todo lo que nos estuviste planteando, desde mi mirada creo que comparto más conceptos con Negarestani que con el resto. Te pregunto, son 2 cosas como más que van más al hueso. No termino de comprender bien cuál es el fin último de esta perspectiva, hacia dónde quieren ir, ¿sí? Y una segunda que tiene que ver con que el lenguaje, a pesar de que sea computacional, sigue siendo lenguaje y sigue siendo pensado desde las construcciones sociales contextualizadas. Es decir, que por más que sea computacional, sigue siendo lenguaje. Entonces, si me pudieras plantear alguna de esos interrogantes que me quedan. Gracias, Ofelia. Gracias por todas las preguntas y por la interacción. Muchas gracias, de verdad. Bueno, sí, entiendo. A ver, la primera, ¿hacia dónde? Creo que cada uno va un poco no todos van hacia un mismo lugar, ¿no? Particularmente, digamos, pues el problema de Churchland y creo que no tanto Metzinger, porque yo también voy conociendo, además que son pensadores activos, ¿no?, con lo cual no podemos decir realmente dónde están exactamente. Digamos, es que, según Brasier, por lo menos, es que caen en un cientificismo, digamos, ¿no?, en su caso de un a priorismo neurocomputacional, ¿no? Entonces, el problema de Churchland iría por ahí. O sea, él iría por ahí y eso sería un problema como tal. Pero lo que no cabe duda es que ha revolucionado las ciencias neurocognitivas, ¿no? Entonces, más que hacia dónde vamos,
Bueno, también es interesante ver lo que está haciendo y lo que ha hecho su cónyuge, Patricia Churchland, si no me equivoco, porque creo que le da una perspectiva a veces un poco más complementaria o diferente, ¿no? Y pues está interesante, ¿no? Los dos tienen artículos juntos también, o sea, realmente a veces es difícil diferenciar, ¿no? El caso del realismo especulativo también está complicado, nos lleva a un callejón sin salida. Digamos que realmente la punta de lanza de Brasier realmente es más Meillassoux, que es otro pensador también del llamado realismo especulativo. Te lo pongo en el chat. Y Meillassoux, en el fondo, lo que está afirmando, llega a hablar, bueno, tiene un texto que se llama Hipercaos y otro que se llama, bueno, no recuerdo ahora, de la finitud, como es, bueno, ensayo sobre la necesidad de la contingencia, ¿no? Que es eso, la necesidad de la contingencia. En el fondo lo que viene a afirmar Meillassoux es algo así como que en cualquier momento, necesariamente, puede pasar cualquier cosa. O sea, tenemos que estar radicalmente abiertos a que en cualquier momento pueda pasar absolutamente cualquier cosa. O sea, absolutamente, de una manera radical, ¿no? O sea, que se rompan las leyes de la ciencia en el instante siguiente, ¿no? Y que pase, sabe Dios qué, ¿no? Esa es un poco hacia donde nos llama Meillassoux, que en términos claro, es que es un ambiente a veces demasiado negativo, podríamos decir, poco esperanzador. Ya te digo, el texto de Brasier se subtitula, como es, Ilustración y extinción, ¿no? O sea, pero bueno, al mismo tiempo, Brasier es cierto que hace una especie de elogio de, digamos, una actitud crítica con todas las consecuencias, ¿no? Y por lo tanto hay algo de reconfortante, supuestamente, en el rigor del pensamiento que bueno, Meillassoux en concreto, y también algo tiene que ver con esto que estoy diciendo de Brasier, lleva, por ejemplo, a la eliminación de estos falsos supuestos, digamos, sustitutos, ¿no? de la teleología, ¿no? Y del progreso, de la divinidad, ¿no? Todos este tipo de sustitutos que radicalmente tienen que ser, o sea, filosóficamente y rigurosamente no pueden dar crédito, o sea, no se les puede dar crédito de ninguna manera, ¿no? Es un poco a donde ellos quieren ir. O sea, hay que ser más radical, más exhaustivo a la hora de filosóficamente combatir todo tipo de argumentación que tenga otro fundamento que no sea la contemplación de una disrupción posible en cualquier momento, ¿no? O sea, necesariamente posible en cualquier momento. El punto de vista ya de Roden y Negarestani ya tiene que ver más con el poshumanismo y a mí me parece especialmente atractivo ese punto de vista. Creo que soluciona un poco ese callejón sin salida, ¿no? en el que, por otro lado, está el realismo especulativo, teniendo en cuenta que las aportaciones del realismo especulativo creo que son también pues insustituibles, ¿no? O sea, que necesariamente tienen que estar presentes, pero creo que lo llevan a un punto más, no voy a decir esperanzador, para, digamos, refugiarme también un poco en Spinoza, ¿no? Que es una pasión triste en el fondo, la esperanza, y en eso sí tiene que ver con Meillassoux, ¿no? Pero vamos a decir, no sé, constructivo, quizá, o de alguna otra manera, ¿no? A pesar de esa oscuridad, ¿no? Que igualmente está en ese dark phenomenology, o bueno, en el primer texto de Negarestani no puede haber nada más oscuro, de verdad. O sea, yo les alerto de que lo agarren porque es tóxico. O sea, es una cosa realmente bien dura, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene esa salvedad, ¿no? De que tiene esa posibilidad de lectura desde lo poshumano, pues entendiendo que hay un relevo, ¿no? Y que esa ruptura, o sea, afirmando la ruptura, no nos debemos de quedar en la ruptura como tal, sino hay un relevo en términos de desconexión, pero en algunos términos que está por pensar igualmente, ¿no? O sea, a pesar de que exista esa desconexión, hay algún tipo de relación habrá o no lo sabemos. O sea, llega a decir, creo que es no sé si lo puse o lo saqué al final, pero
creo que es Roden que llega a decir que esto, o sea, que esta posición poshumana implica que a lo mejor estamos conviviendo con este otro tipo de poshumanidad y no lo sabemos, porque como estructura la realidad de otra manera, a lo mejor está, digamos, en un nivel perceptivo ¿no? que es como que está filtrado de alguna manera entre nuestras percepciones, ¿no? Y a lo mejor, pues, las máquinas se están comunicando, por decirlo de alguna manera, por decir, las máquinas, ¿no? La poshumanidad se está comunicando y no somos conscientes de ello, no somos capaces de percibirlo, ¿no? Podríamos llegar a pensar cosas así. Bueno, está ahí. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Y después lo del lenguaje, perdona, sí. Lo del lenguaje, que sigue siendo lenguaje, muy, muy breve. Efectivamente, sí tiene razón, hasta cierto punto tiene razón. Incluso hay una posibilidad, digamos, de que todo esto se desmonte, todo esto que se ha pensado, que es, por ejemplo, la computación cuántica, ¿no? Supuestamente la computación cuántica podría ir todavía más abajo que este modelo neurocomputacional, por ejemplo, ¿no? Y podría recuestionar la formalización de este lenguaje, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Vamos ahí a seguir pensando en las disyuntivas planteadas. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién ahora tiene algún comentario? Buenas, Javier. Sí, adelante, Nicolás. ¿Cómo están? Bueno, muy buenas tardes. Disculpen, estoy sin cámara, estoy desde una computadora de escritorio. Bueno, primero, Manuel, muchas gracias por la presentación. La verdad, bueno, como decía Ofelia, es un tema que nos estás introduciendo vos y por ahí la pregunta que me gustaría hacerte es porque a lo largo de la presentación no dejaba de pensar un poco en la situación actual que estamos viviendo y cómo, de alguna manera, las sociedades, frente a esta crisis, como decía vos, este hipercaos o esta situación que nos ha sorprendido justamente, que es la crisis sanitaria, una pandemia, situación que tal vez la ciencia venía notificando, pero que nos sorprendió a gran parte de la población. Y como vos abordás el tema por ahí desde una filosofía crítica, decir, bueno, y como esos autores están escribiendo en este momento, es tal vez si nos podés dar algunas herramientas o algunos conceptos para pensar cómo en un contexto de hipercaos, la relación de la comunicación, de las tecnologías de inteligencia, que si bien parece algo muy novedoso, los tenemos insertos en la vida hoy mediante las redes sociales, mediante estas plataformas, mediante las agencias de noticias que procesan información a un nivel mucho más veloz de lo que podíamos hacer en otro tiempo. ¿Cómo esta situación actual se puede vincular o nos puede brindar algunas herramientas para pensar la disociación que hay de la sociedad con las conclusiones científicas que está llegando la ciencia en esta crisis de pandemia, en esta crisis sanitaria? Porque no sé cómo está la situación en México, pero por lo menos en Argentina hemos tenido muchas expresiones antivacunas, anticiencia, antimedidas de cuidado. Entonces, por ahí digo, tal vez esta aproximación que haces vos, Manuel, a una relación entre la sociedad y estos avances tecnológicos nos podía dar algunas herramientas para atender esto. Tal vez no, te digo la verdad que dejaba, durante la presentación, no podía dejar de pensar en esa disociación, ¿no? Desde un acercamiento, bueno, que también te sumo otro elemento, lo que le pasa a la sociedad, que por ahí no puede interpretar o no respeta las conclusiones científicas a las que llegan todas las organizaciones científicas del mundo, una gran parte de la población que desea no reconocerlo, y después qué nos pasa como científicos, qué nos pasa como responsables, ¿no? También desde este otro lado, en la generación de este conocimiento, que no estamos pudiendo generar esos puentes. Tal vez, como decías vos, los autores que estás abordando están produciendo algo, y me quedaba como esa parte para llevarme alguna herramienta para seguir pensando este punto. Sí, Nicolás, muchas gracias. Sí,
No, totalmente pertinente tus comentarios. Fíjate que estás tocando, digamos, ciertas aristas que no había totalmente yo tocado, ¿no? A su vez, y que creo que sí que son absolutamente, o sea, desde luego son absolutamente pertinentes, ¿no? O sea, de hecho, si es una cuestión filosófica actual y contemporánea, pues tiene también, ¿no?, que dar cuenta de eso. Y realmente se podría reorientar todo este tema con respecto a la situación pues, que estás mencionando, ¿no?, de pandemia, de fake news, o sea, de todo el ambiente, ¿no?, que hay en general digamos, en el aspecto social, ¿no?, de la comunicación y de la ciencia, ¿no?, que es otro tema, digamos, de interés de nuestro grupo, desde luego, y que especialmente creo que Negarestani, por ejemplo, bueno, que sin duda, ¿no?, Negarestani está muy presente, aunque obviamente su texto es previo, ¿no?, a la situación de pandemia. Entonces, efectivamente, pues por ejemplo, la noción de hipercaos sí se puede, o sea, la propia pandemia se puede entender como una especie de hipercaos en el sentido de algo inesperado, ¿no?, absolutamente de una contingencia radical que llega, ¿no?, que adviene al presente, ¿no?, y que hace cambiar todo de manera como nunca habíamos pensado, aunque por otro lado también podemos decir que, bueno, que hasta cierto punto sí estaba pensado, ¿no?, pues sí que hay muchas evidencias previas de que algo así podía pasar, o sea, ya estaba en la agenda, ¿no?, de muchos científicos y teóricos, ¿no?, pero no deja de ser un aspecto bastante disruptivo, ¿no? Quizá, bueno, pues Negarestani con su hipercaos nos podría decir que esto todavía puede ir a peor. O sea, puede haber una disrupción dentro de esta disrupción más radical todavía, ¿no? Y así constantemente. O sea, no podemos esperar nada estable. Y podríamos decir, de hecho, perdón, déjame mover un poco. Ahí está. Podríamos decir que todo el ambiente, ¿no?, de inseguridad que supone, de inestabilidad, ¿no?, que ya, por ejemplo, con ideas como la sociedad del riesgo, que están autores como Ulrich Beck, ¿no?, tiene que ver con esta fragilidad, ¿no?, del presente, y ya nos introduce un poco a esta idea de colapso constante, o sea, constantemente presente en nuestras sociedades. O sea, son unas sociedades, pues eso, muy complejas y con una estabilidad muy precaria, ¿no?, en la que la amenaza del colapso está siempre presente desde diferentes ángulos, ¿no?, y desde diferentes posibilidades. Entonces, lo que hace Mellasuix es aludir a esa inestabilidad, pero radicalizarla todavía más desde posiciones propiamente lógico-filosóficas, ¿no? Él lo hace desde un argumento lógico-filosófico, pero en el fondo late esa misma inquietud de que constantemente todo se puede resquebrajar, ¿no?, y desbaratar de una manera muy abrupta. Entonces, bueno, pues sí está presente en nuestra sociedad, ¿no? Es el reto, como decía Ulrich Beck, ¿no?, de nuestras sociedades. Tiene más que ver con eso que con una agenda ideológico-política establecida, ¿no? O sea, con una agenda, digamos, más donde se pueda establecer un plan previo y algún tipo, pues, de eso de agenda progresiva o a realizar, ¿no? Es más un tiempo real constante. Y después, respecto al aspecto más social, digamos, más... o sea, y cómo esto se plasma a su vez en una suerte de estado objetivo de la comunicación, pues también, ¿no? O sea, también existe esa repercusión, ¿no?, y ese problema de que no se llega a formalizar un espacio de conversación o de interacción, ¿no?, que sea lo suficientemente pues, científico riguroso sin ser al mismo tiempo cientificista, ¿no? O sea, alcanzar esa noción de ciencia más ética, ¿no?, de ciencia ética que nos propone Hegel, por ejemplo, que no sea, pues eso, puro dato o delegación en lo que dicen los científicos, porque al final, bueno, pues la OMS nos puede estar diciendo que, y aquí ya me meto más, digamos, en opiniones quizá más personales, pero la OMS nos puede estar diciendo pues tal tipo de recomendación u otra, pero luego fallan y luego, pues, ¿cómo se da cuenta de eso? O sea,
es un equipo de asesoramiento, pero realmente cómo está incardinado en la gestión política, en las decisiones, cómo nosotros tenemos cuenta de ello y cómo lo asimilamos, ¿no? Todo eso tiene que ver con la sociabilidad de la ciencia, ¿no? Con ese segundo momento, digamos, de formalización en que constantemente está aludiendo Megan Stanley, que es en el que, digamos, se juega el hecho de que no haya un funcionalismo, digamos, ¿no? de la ciencia, sino que haya, o sea, que no haya un aplanamiento de la función, sino que sea que esté integrado, ¿no? Con esas otras cuestiones que tienen más que ver con aspectos espirituales, digamos, de manera amplia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, muy pertinente. No sé si he conseguido responder o dar algunas ideas, porque es que, pues claro, pues sí que nos llevaría más a una disertación pues más, no sé, más concreta de algunos de los puntos que planteas, ¿no? Si, por ejemplo, cómo colaboran las redes sociales como parte del aparato de sociabilidad, ¿no? Que de hecho, digamos, actúa, ¿no? y modela nuestro espacio común, ¿no? Como eso, por ejemplo, digamos, por un lado, está fomentando, o sea, está consolidando las herramientas de mediación y ciertas herramientas incluso institucionales, ¿no? y procesuales que se mantienen, pero hay un deterioro de las relaciones afectivas interpersonales, ¿no? Entonces, ¿qué papel está jugando ese elemento de sociabilidad? Claro, exacto. Bueno, te agradezco, Manuel. Sí, más que respuestas, me quedo pensando y como decía ahí Javier, el último espacio por ahí de discusión habría así muchos interrogantes y al ser un tema nuevo, agradecerte eso, que bueno, abre algunos espacios de interrogación, de duda, de debate y bueno, agradecerles a Javier, a Ofelia siempre que sostiene este espacio para seguir pensando. Es un bálsamo en todo este caos, no, por lo menos de regalarnos este tiempo de intercambiar algunas ideas y de quedarnos pensando sobre todo. Así que bueno, gracias por el tiempo y por la presentación, ¿no? Y al contrario, y muchas gracias también a ti, Nicolás, porque también eres uno de los que haces posible esto, este espacio y esta posibilidad. Le damos la mano la palabra a Ricardo. Adelante, Ricardo. Sí, gracias. Bueno, yo nada más, más que hacerle alguna pregunta, Manuel, más agradecerle realmente la exposición que nos ha dado, porque igual como comentó Javier, pues son autores que muchos de nosotros no hemos leído y que, bueno, es un tema fascinante y en el que seguramente todos de repente tenemos algunas intuiciones por ahí, pero bueno, pues nos das una buena guía y una buena motivación, ¿verdad? Para introducirnos en estos temas. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien. Veo que ya mucha gente pues, se tiene que estar retirando para asistir a sus clases. ¿Sí? No sé si algunos minutos más, alguna intervención más o vamos cerrando, como me digan. Hola, ¿qué tal? Sí. Yo soy, pero bueno, también acá de Argentina. Sí, igual me veo todo blanco. No, en cuanto a estas especulaciones, bueno, como bien nos presentaste, es todo un gran campo en disputa, donde no hay nada, no hay una última versión ni una última idea al respecto, pero que en general, bueno, nos presentaste varias cuestiones que van intentando especular sobre esto de la inteligencia artificial, como una forma, si es que no entiendo mal, de ese poshumanismo, que de vuelta no se sabe si ya está, si va a venir o qué pasa. Y que planteaba, no sé si fue Roden, me parece, sobre esta cuestión de que la verdadera inteligencia artificial llegaría cuando esa máquina o esa entidad alcanzara condiciones de autorrealización, puede ser. Y no pude evitar sentir que por ahí eso, de alguna manera, esa esperanza puesta en esa poshumanidad que se autorrealiza,
pueda ocultar de alguna manera una delegación de nuestras propias condiciones de autorrealización y de esta noción que al menos desde ahora tenemos, de que si hay una inteligencia artificial, si hay una inteligencia computacional, es realizada, al menos en este momento, por nosotros mismos, y que a su vez eso lleva a que nos autorrealicemos a través de esas tecnologías. Entonces me queda esa duda, si quizás esa esperanza puesta sobre la autorrealización de las inteligencias artificiales no oculta quizá o no delega, no deja de cuestionar esas capacidades de autorrealización que de algún lado salen, digamos. Posibilitando una esperanza en la humanidad concreta. Y por otro lado, la última filmina, creo que, bueno, la de discusión, hablabas de un pensarse del otro lado, donde la radical alteridad, desde la radical alteridad que es lo posthumano, y pensaba por ahí también que, sobre todo por algunos autores que yo estoy empezando a trabajar, en particular a Levinas, que trabaja la cuestión de la alteridad, y plantea que en realidad ese pensarse desde lo otro sería en realidad algo imposible, es decir, que la relación con lo otro se da desde algo que va más allá de lo cognitivo o de lo cognoscitivo, sino que tiene que ver con una relación plantea él, de la responsabilidad con lo otro. Es decir, por ahí pensarnos desde lo otro sería casi como una contradicción en el sentido de que si algo es lo otro, no es lo que yo puedo llegar a concebir. Por eso me afecta y me disrumpe desde afuera. Eso más como un comentario y como una cuestión que me llevo para pensar. Sí, gracias. A ver, trato de responder a lo que planteas. Sin duda son cuestiones que están presentes ahí en el tema, ¿no? y también controvertidas. Te diría que respecto a lo de la delegación de las condiciones de realización, ¿no? Como entiendo que planteas como es que es una especie de excusa o casi como de comodidad, ¿no? Con respecto a la humanidad, ¿no? Como especie que deja de asumir su responsabilidad con la ciencia y con la técnica y la delega en una exterioridad, ¿no? Que es el propio aparato, ¿no? Científico-tecnológico y sus capacidades de respuesta, ¿no? Autónoma y algo así. Bueno, realmente esa posición se acerca más al transhumanismo, ¿no? Que es cercano a veces a las posiciones de Roden. Precisamente Roden y Nigam-Stani lo que tienen es que coquetean más con el transhumanismo, no lo criminalizan, digamos, o sea, no lo categorizan tanto como los poshumanismos críticos, le dan más crédito, le dan más posibilidad, pero realmente se desmarcan también de esa posibilidad, ¿no? O sea, entender que va a ser, pues eso, como una especie de abandono que redunde de manera positivamente en nosotros, en un sentido de eso, de comodidad y de utilidad, ¿no? O sea, una especie de utilitarismo de las tecnologías, ¿no? Podríamos decir así, pero para ellos, digamos que la necesidad de pensar la ruptura, en el caso de Roden, es más imperiosa que cualquier tipo de posibilidad de pensar en la continuidad, ¿no? Entonces, digamos que tiene prioridad y tiene, o sea, que el hecho de la ruptura es una evidencia en sí misma y que desmonta cualquier tipo que tenemos que afrontar, ¿no? Que filosóficamente tenemos que afrontar. Esa es un poco la posición. Entonces, en la medida en que pensemos en términos continuistas, como de delegación o de relevo, en un sentido pues, en el que haya una conexión que podamos controlar de alguna manera,
es no pensar con rigor lo que está sucediendo. Y no, eso por un lado. Y desde el lado de Negarestani diría algo así como que es también pensar en una imagen preconcebida de la ciencia. O sea, la ciencia no tiene imagen preconcebida, e incluso pues Negarestani podría, yo creo que desde su filosofía, podría llegar a asumir, por ejemplo, el cambio computacional de la computación cuántica, ¿no? Como una transformación del propio conocimiento que hay que asumir, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar ante ese abismo, digamos, de la transformación radical, ¿no? De la que no daría cuenta cualquier tipo de delegación, ¿no? Cualquier tipo de comodidad que viniera a simplemente sustituir o arreglar nuestros problemas. No, tiene una independencia genuina lo que vaya a pasar ahí con respecto a lo que somos nosotros, ¿no? Tiene una capacidad de reformulación de nuestras condiciones, de conocimiento y de relación con el mundo, pues digamos que genuinamente únicas, ¿no? y novedosas. Entonces, no se puede, o sea, no existe esa posibilidad de continuidad. Y respecto a Levinas, es interesante. De hecho, Ray Brassier retoma en los capítulos finales a Levinas de manera curiosa. Lo retoma, pero bueno, también, claro, también lo llega, bueno, es que Brassier tiene la virtud de traer muchos autores y luego desmontarlos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hace el doble juego, pero bueno, deberíamos decir que que el problema, en respecto a lo que señala, sin un poco que ver con lo anterior, sigue siendo una especie de correlacionismo, ¿no? O sea, pensar que el otro o sea, aún pensando que el otro es inaccesible, que tiene un halo de misterio nunca cerrado, ok, bueno, eso, no sé, por un lado, confirma lo que estamos diciendo, ¿no? Pues que la ciencia como otro, o sea, la objetividad que generamos, ¿no? El proceso de relación con lo exterior, con lo diferente, nunca puede ser colmado. Lo que pasa es que Levinas termina subsumiendo esto en su propia deconstrucción, ¿no? Y entonces agarra un correlacionismo. Bueno, como no puede ser subsumido lo otro, pues es Dios, o es lo inefable, pero eso inefable está de alguna forma bajo el poder igualmente del sujeto, ¿no? En la medida en que, bueno, se mantiene como lo inefable, pero tiene realmente, o sea, se afronta realmente una posibilidad de cambio disruptivo radical, o no, o se mantiene como una cuota, digamos, de misterio que al final satisface nuestra, ¿no? ese tipo de... Entonces, un poco yo creo que por ahí, sin conocer a Levinas, nunca he leído más que textos sueltos, ¿no? Habría que ver más con detenimiento y quizá nos lo puedas compartir en algún momento. Perfecto. Pues muchas gracias a ambos. Pues si les parece, pues quisiera compartirles pues un par de creencias o apuntes, no me atrevo a llamarles ideas, ¿no? para ir cerrando ya pues, la sesión. Me da la impresión que varios y varias de las que estamos aquí, pues vamos a seguir rumiando de alguna forma, ¿no? Algunos de los contenidos que nos ha estado compartiendo. Por un lado, pues pensando, repensando, reflexionando sobre las propuestas de algunos y de algunas de las autoras. Y por otro lado, pues como bien señalaba Nicolás, ¿no? Pues en relación en torno a la situación, el contexto, la circunstancia en la que ahora mismo nos encontramos. Me da la impresión que eso constata además la importancia que la inteligencia artificial tiene en nuestros días, ¿no? Y lo fundamental que es que la filosofía en particular y las humanidades y las ciencias sociales en general, pues que lo tomemos muy, muy en serio. Al menos por dos tipos de motivos, si me permiten ser un poco reduccionista, clásicos, tanto por el valor intrínseco que tiene la inteligencia artificial como por el valor extrínseco. Ambos me da la impresión que han quedado recogidas a lo largo de la exposición. Y en este segundo sentido, ¿sí? En el extrínseco, pues nos conecta con los problemas clásicos de la historia de la filosofía. Los mismos problemas que desde la filosofía, desde las humanidades y desde las ciencias sociales en muchas ocasiones nos hemos estado haciendo, vuelven a aparecer
con la inteligencia artificial. Pero si vuelven todas estas problemáticas, también vuelven muchas de las propuestas, de las soluciones, por supuesto reformuladas, pero ahí están. E incluso en un momento, yo no sé si de lucidez, pero me parece que más es de miedo, ¿sí? Pues vuelve otra vez el solipsismo, ¿no? Uno pues está tentado, tentada de caer en el solipsismo, yo creo que como una salida fácil, pero también lógica, que nos obliga de alguna forma a reconocer la necesidad, perdón por forzar un poco el término, de la necesidad del acto de fe, ¿no? O del salto de fe, y de saltos de fe que nos lleven a reconocer el conocimiento social, el papel que juega el conocimiento social, porque en muchas ocasiones intentamos hacer una suerte de reconstrucción y volver a pensar a partir de lo que nos dice la ciencia, pero personalmente yo pues todavía no he visto una red neuronal, ¿no? Hay muchas cosas que estamos suponiendo, ¿sí?, que dice la ciencia, pero que tenemos que reconocer como un conocimiento social, pero que individualmente pues no hemos tenido, pero no podemos volver a la edad de la piedra, sino que tenemos que hacer ese tipo de reconocimiento. Y claro, pues tenemos ahí ese riesgo, ¿no?, de que necesitamos de la ciencia sin caer en el cientificismo, como ha señalado Manuel en muchas ocasiones, pero si acudimos a la ciencia, pues tenemos que ver si la lectura que están haciendo la ciencia es también en algunas ocasiones apropiada. Porque cuando hablaban del concepto de ruptura, pues obviamente se me vino la idea del eslabón perdido, ¿sí? Y a partir del concepto del eslabón perdido, pues me empiezo a preguntar si no están utilizando, si pudiera ser, obviamente, pues perdón por la barbaridad que voy a hacer, no los he leído, ¿sí? Pero tengo que ver si en algunas ocasiones están utilizando los conceptos de manera no excesivamente profunda. Al menos, ¿sí?, los que no son propiamente de inteligencia artificial. ¿Sí? Por ejemplo, esa a lo mejor tendría que ser mi mirada, ¿no? A lo mejor esa tendría que ser mi obligación de revisar si cuando están hablando de que pasamos de lo humano a algo posthumano o transhumanismo, ¿sí?, ya sabes la disputa que tienen ahí, ¿no?, si es posthumanismo o transhumanismo. Bueno, si esa suerte de transhumanismo o posthumanismo están haciéndolo desde una lectura científica, al menos clásica, ¿sí? Yo quisiera ahí verlo, porque una de las cosas, ¿sí?, supongo que está de fondo, es frente al inmovilismo, la posibilidad del cambio, ¿sí? Todos aquellos que reconocen el cambio, pues están reconociendo la variabilidad. Y me encantó lo que dijiste al final. Esto a lo mejor ya está pasando y no nos hemos dado cuenta. Y eso que señalas que si está pasando no nos ha dado cuenta, entonces eso de alguna forma iría en contra del concepto de ruptura, porque no es radical, no hay un eslabón perdido. Me da la impresión que sea un poco más amplio. Entonces, bueno, ya voy cerrando, perdón, que me estoy yendo hacia donde no debo. La idea de fondo es, vamos a seguir rumiándolo muchas veces, ¿sí?, y cada uno desde un lugar distinto. Me parece fantástico y maravilloso, ¿no?, que ello se vaya produciendo tanto por la inteligencia artificial en sí misma como por las implicaciones que en este momento tiene. Pues por mi parte, pues nada más que darle las gracias a todas y a todos por su presencia y por supuesto muchísimas gracias, Manuel. Y pues si quieres cerrar, por supuesto, pues adelante, por favor. No, para nada. Bueno, que ya no insistir más en el tema, digamos, me parecen pertinentes un poco dejar abiertas las cuestiones y bueno, pues creo que efectivamente que sí que son, o sea, que hay, digamos, argumentos, pensamientos o ideas que tocan, ¿no?, neurálgicamente, podríamos decir, digamos, la idea de CTS, ¿no? Y que, bueno, pues que me parece un planteamiento acertado. Tenemos la suerte, creo, de estar en el lado bueno, en la línea correcta, no, para nada, pero que creo que tenemos ahí, pues eso, unas cuestiones relevantes que están vivas de alguna manera, ¿no?, o que están presentes. Entonces, pues nada, mucho gusto de compartirles, de que me escuchen y de retroalimentarme con sus ideas, porque cuando se ponen en común las cosas, obviamente es cuando
cuando se materializan, cuando se objetivan de alguna manera, y a mí me ayuda mucho el poder hacerlo con ustedes. Entonces, pues, las gracias son mutuas, totalmente. Pues nuevamente, muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Pues, Bueno, venga, gracias. saludos. Gracias. Gracias. Saludos, Un muchas abrazo. gracias.